Como ya lo habíamos anunciado, hermanos, hoy vamos a hacer algo que quizá no es muy usual. Tenemos un año estudiando el libro de Éxodo, comenzamos en enero del 2024, así que voy a hacer algo que no sé, a ver cómo nos va, ¿verdad? Porque es la primera vez. Tengo un poquito más de hojas de lo usual y voy a tratar de comprimirlo porque es un resumen de todo el libro de Éxodo. ¿Se imagina lo que es resumir un año en un solo sermón? Así que solamente lo titulé Lecciones del libro de Éxodo, porque es un resumen. Lecciones del libro de Éxodo. Así que no le voy a pedir como que lo abra la Biblia en cierto capítulo en específico, simplemente va a Éxodo. Y puede estar desde el capítulo 1, por ahí no vamos a estar moviendo para algunos otros lugares, pero se puede quedar ahí en Éxodo 1. Una vez más, si alguien no estuvo en todo este año completo o si alguien está mirando por ahí, yo sé que de todas maneras el libro de Éxodo es conocido y traté, hermanos, de agarrar las lecciones más importantes y de pronto decía, pero es que también esto es importante y eso también es importante. Así que fue un poquito difícil, es extremadamente generalizado este sermón, pero creo que nos hace muy bien que cada vez que terminemos una carta o libro podamos hacer un resumen para refrescar todas estas verdades. Lo primero que vamos a hacer es hacer una oración, hermanos, y disponemos nuestro corazón, nuestras mentes para lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque estamos aquí, en este lugar donde tú envías bendición y vida eterna, pero también el lugar donde podemos ser confrontados con tu palabra. Y yo desde ya estoy orando, Señor, para que no solamente sea un sermón más, sino que al poder ver y analizar estas lecciones, podamos ver dónde estamos nosotros parados delante de esa santidad y esa perfección de nuestro Dios, de tal manera que nos lleve a humillarnos, a servirte y a adorarte de una mejor manera. Señor, sé con cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, sé con nuestro corazón y ahora ayúdanos para que nosotros podamos estar listos, prestos para escuchar y estar listos para poder vivir el Evangelio. Sé con este tiempo, Señor, y úsame, solamente quiero ser un instrumento que tú vas a usar y que yo hable solamente lo que tú quieres hablar para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Vaya a Éxodo capítulo 1, versículo 1, y para introducir el tema, quiero leer las primeras letras o las primeras palabritas del libro de Éxodo. Independientemente si usted tiene distintas traducciones, esa primera frasecita es la misma y comienza diciendo, estos son los nombres. Estos son los nombres, y hasta ahí me voy a parar. Estos son los nombres, porque todos los judíos, así es como llaman el nombre de estos libros, conforme a las primeras palabras de cada libro. O sea que ellos para nombrar el libro de Génesis lo llaman, ¿cuáles son las primeras palabritas del libro de Génesis? En el principio. Ellos para nombrar el libro de Éxodo llaman, como dice las primeras palabras, que son, estos son los nombres. Así como ellos llaman los libros con las primeras palabritas. Esta palabra en el hebreo es el Shemot, que significa eso, estos son los nombres. ¿Y por qué el libro de Éxodo comienza diciendo estos son los nombres? Hermanos, yo sé que esto nos va a sonar simplemente como quizá una repetición, aunque ya tiene un año que es bueno que lo podamos refrescar en nuestra mente. Y quizá cuando ya esté yo terminando el sermón de hoy, como ya son sermones más recientes, ya me recuerdo de eso, porque tiene poquito que lo hemos visto, pero esto fue alrededor de hace un año. Así que la pregunta es, ¿qué significa estos son los nombres o por qué el libro de Éxodo comienza diciendo estos son los nombres? Usted lo sabe muy bien, es que el libro de Éxodo va a comenzar nombrando una lista de personas, por eso dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Antes se llamaba Jacob. Usted conoce muy bien la historia de José de Egipto, ¿verdad que sí? No siempre en la Biblia pasa de esta manera, hermanos, que cuando se termina un libro, automáticamente ahí continúa en el otro, pero al menos aquí sí. Si usted quiere saber qué pasó antes de Éxodo 1, pues se puede ir a los últimos capítulos del Génesis, y así termina la historia. Acuérdense que los hermanos de José vendieron a José.
Él está encarcelado y obviamente, para hacer muy, pero muy corta la historia, sabemos que él va a dar a Egipto y ahí él va a hallar gracia delante de los ojos del faraón. Él va a encontrar el favor del faraón, el cual lo va a poner en un alto rango. Y él está ahora dirigiendo. Pero también sabemos que mucho tiempo más adelante, faraón le va a pedir a José que traiga a sus familias. Y su familia van a venir acá a Egipto. La familia de Jacob va a llegar a Egipto, que es lo que está pasando en el verso 1. Es el nombre de todas esas familias que han llegado a Egipto. Si usted se recuerda, cuando vendieron a José, le mintieron a su padre y su padre estaba muy preocupado. Obviamente había muerto o pensó que había muerto su hijo. Él está muy, pero muy preocupado y triste. Así que después de mucho tiempo le dan la noticia de que él está vivo. Y quizá él puede tener algo de miedo, algo de temor, pero Dios le habla, no tiene que buscarlo, si solamente quiere escuchar Génesis 46:2. Y Génesis 46:2 dice: y habló Dios a Israel, que es Jacob, en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Le suena esa frase? ¿A quién le había dicho: de ti yo haré una gran nación? La promesa que le dio a Abraham es la misma promesa que le dio a su hijo Isaac, es la misma promesa que ahora le está dando a Jacob, porque él es fiel a ese pacto. Dios es fiel a sus promesas. Nadie va a romper las promesas de nuestro Dios. Y por eso vamos ahora al capítulo 1 de Éxodo, y ahí va a comenzar la historia del pueblo de Israel. Por eso dice: estos son los nombres, y da la lista de la familia de Jacob que se va a convertir en el pueblo de Israel. Y ahí va a comenzar entonces esa historia maravillosa donde el pueblo de Israel va a estar esclavizado y va a necesitar de un Salvador. La primera lección que yo quiero que usted anote, van a ser 5 lecciones de cientos de lecciones que pudiéramos haber aprendido. 5 lecciones. Número 1 es que el libro de Éxodo nos muestra nuestra condición. El libro de Éxodo nos muestra nuestra condición. Yo tengo que decirles algo personal, hermanos. Yo creo que el libro de Éxodo se ha convertido, si no en mi libro favorito, quizá uno de mis libros favoritos. Es maravilloso. Yo espero que usted haya sido bendecido con este libro. Obviamente toda la Biblia es maravillosa, ¿verdad? Toda la Biblia es palabra de Dios, pero después de haber analizado el libro de Éxodo, se ha convertido en uno de mis favoritos, porque siento como que es un espejo de nosotros mismos de una manera impresionante. Así que la primera lección es que el libro de Éxodo nos muestra nuestra condición. Así que en el capítulo 1 de Éxodo, voy a brincarme al versículo 8. Éxodo 1, versículo 8 en adelante, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Acuérdense que el rey estaba muy contento con José, pero ese rey se murió, ese líder se murió, y por eso el versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ellos estaban preocupados, no vaya a ser que este pueblo ahora crezca y después se pongan contra nosotros. Versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y escuche el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Me llama la atención, hermanos, que el versículo 14 dice: y amargaron su vida, les amargaron la vida. Hermanos, aquí hay muchos trabajadores.
muy buenos trabajadores. Aquí estamos hablando de un tipo de construcción muy pesada y con amargura y con mucho dolor físico, porque estaban siendo realmente perseguidos, había persecución, realmente es lo que está pasando. Pero me llama la atención esta palabrita de les amargaban la vida. Usualmente esa palabra de amargar la vida la entendemos como que alguien está siendo afligido. Si tú exprimes un limón y te lo puedes comer así solito, quizá vas a sentir un sabor fuerte. Yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho el limón. Mi esposa le echa limón a todo, que si ella le echa limón a un caldo, ya es un caldo de limón con un poquito de pollo. Todo es mucho limón, pero exprimirlo solo así en tu boca, quizá vas a tener este sabor agridulce, muy amargo. Y utilizamos esta frase para referirnos a cosas que nos han amargado la vida. Decimos, la vida me ha dado un sabor muy amargo. Quizá una persona tuvo una discusión con el jefe, su patrón en el trabajo, y lo corrieron del trabajo, lo despidieron del trabajo. Y él llega a casa diciendo, el jefe, el patrón me amargó la vida. Un jovencito al cual, digamos, su novia lo cortó, ya se le acabó su vida, él anda amargado. ¿Qué tal un matrimonio que por una u otra circunstancia tristemente llegaron al punto más bajo, al punto del divorcio, y la persona dice, mi vida está totalmente amargada? A los hebreos les están amargando la vida, están siendo afligidos, los están obligando a hacer trabajos pesados. Eso está mezclado con abuso físico, maltrato físico. De hecho, por eso estamos diciendo, ¿verdad?, que ellos sabían mucho de construcción, sabían todo lo que tiene que ver con el ladrillo. Por eso cuando Dios les pide más adelante que construyan ese tabernáculo, ya tenían mucha experiencia, pero Dios los tenía que capacitar en otra área, ¿verdad que sí? Algo más especial. ¿Qué nos enseña todo lo que estamos viendo ahorita, hermanos? No nos está enseñando que nosotros también podemos ser afligidos por nuestro jefe, nuestro patrón, otra persona, aunque eso puede pasar, pero nos está enseñando realmente nuestra condición espiritual. El mensaje de los primeros capítulos de Éxodo no es que digamos, yo también sufro mucho, soy bien trabajador y mi patrón, ¿cómo me exprime? Es un mensaje espiritual. Así que realmente está mostrando nuestra condición espiritual. ¿Y cuál es nuestra condición espiritual? Si Dios no se hubiera revelado a través de su Hijo Jesucristo, ¿cuál sería nuestra condición espiritual, hermanos? La palabra dice que Él nos dio vida cuando estábamos, en pasado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí viene una frase fuerte: y éramos por naturaleza, sin Cristo y sin revelación, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe por qué dice que éramos lo mismo que los demás? Como dice Pablo, si ahora tú eres salvo, tú no tienes nada de qué jactarte. Tú no puedes decir, yo soy salvo porque yo sí me lo merecía. Quizás esa chusma no, pero yo sí me merezco ser salvo. No, ahí estamos todos, dice, fritos como el pollo de Kentucky. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por naturaleza, dice, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa frase, hijos de ira, porque la ira de Dios debería de estar sobre usted y yo, si no fuera por la gracia del Señor. Así que, hermanos, cuando usted lea el primer capítulo de Éxodo, no solamente diga, mira cómo están siendo exprimidos y afligidos por ese maltrato. Están siendo esclavizados, pero obviamente que eso nos está enseñando nuestra esclavitud espiritual. Esa es nuestra condición, esa es la terrible condición amarga del ser humano. Así como los hebreos aquí están siendo amargados, les están amargando la vida, bueno, nosotros, hermanos, sin Cristo, esa es nuestra terrible condición amarga. Pero entonces la historia no se termina ahí. ¿Cuál es la segunda lección? Bueno, que el libro de Éxodo nos muestra nuestra redención. El libro de Éxodo nos muestra nuestra redención. Usted sabe que la palabra Éxodo significa salida, ¿verdad que sí? Significa salida, obviamente haciendo referencia a esa salida del pueblo hebreo de un lugar de esclavitud
a Canaán, el lugar donde fluye leche y miel. Usted conoce estas verdades. Pero mire cómo muchos falsos maestros han utilizado este pasaje para enseñar ¿qué cosa? Para enseñar el famoso o la famosa doctrina de la prosperidad. Y decir, mira, estaban en pobreza, pero ahora están en riqueza porque van a la tierra prometida que representa la prosperidad. Y te dicen, mira, ahí está tan claro. El pueblo hebreo está pobre, pero ahora van a Canaán que representa la riqueza. Hermanos, hay una enorme diferencia, escucha, hay una enorme diferencia en decir que el pueblo hebreo era pobre y ahora va a ser rico materialmente hablando. Hay una enorme diferencia en decir eso a decir que usted y yo éramos esclavos del pecado y que Dios se reveló a nosotros, se reveló a su pueblo para revelar su carácter y su justicia. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios revela su justicia? Cuando Dios revela su ley, usted se va a mirar en un espejo y lo único que va a ver es lo pecador que somos. Esa es la ley y la justicia de Dios. Darse cuenta que somos pecadores, darnos cuenta que fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Por eso este es el libro que narra la historia de redención. ¿Se recuerda que yo le dije que ahora se ha convertido en uno de mis libros favoritos? Porque siento que, claro, lo podemos encontrar en los 66 libros de la Biblia, pero siento que de manera bien directa, bien explícita, bien clara, es un espejo de nosotros mismos, esclavos y ahora redimidos por la sangre de Cristo. Este libro es el comienzo de la historia donde se va a comenzar a formar ese pueblo que Dios va a salvar. Este libro trata con la salida del pueblo hebreo de Egipto a la tierra prometida. Ese es el libro que nos representa de manera directa a nosotros. Estaban ellos esclavizados en Egipto. Nosotros estamos esclavos ¿de qué dijimos? Del pecado. A ellos se les fue enviado a Moisés como libertador, como mediador, y por eso lograron salir de la esclavitud. Nosotros estábamos esclavos en nuestro propio Egipto y se nos fue enviado también un libertador. ¿Quién es ese libertador? Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro salvador, nadie más que Cristo, amén, solamente Él. Génesis 3:15, que lo resumimos y lo mencionamos mucho a lo largo de toda esta serie. La primera vez que se proclama el Evangelio, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios, hermanos, está pronunciando una maldición contra la serpiente, pero al mismo tiempo aquí va envuelta una bendición. Una bendición y una esperanza. ¿Por qué esperanza, hermanos? Porque aquí está diciendo que la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la mujer? En una manera pudiéramos decir que nosotros seguimos esa línea, ¿verdad? Porque Eva es la madre de todos los seres vivientes, pero va apuntando a la persona de Jesucristo. Apunta a Jesucristo. La Escritura dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Ve esa frase de nacido de mujer. Cristo es la Cristo es la simiente de la mujer. Así que Satanás hirió a Cristo, ¿de qué manera? Repito, Satanás hirió a Cristo en el sentido de que Cristo fue crucificado. Pero Cristo venció a Satanás porque al tercer día Cristo se levantó de la tumba. Así que tenemos aquí estas similitudes entre el libro de Éxodo y la persona de Moisés y la persona de Cristo. Repito, hermanos, el pueblo está esclavizado, se les va a enviar Moisés como un libertador. Usted y yo estábamos en nuestro mismo Egipto. Acuérdense que Egipto muchas veces representa el pecado. Estábamos esclavizados en nuestro Egipto, pero también se nos ha enviado un libertador, un mediador que es Cristo, el Señor. Miremos algunas de las similitudes entre Moisés y Cristo, solamente por resaltar alguna porque hay muchas. Nosotros podemos ver a Dios, hermanos,
protegiendo la vida de Moisés. Eso no puede ser casualidad. Si usted ha leído Éxodo, usted se da cuenta las circunstancias en las que nació Moisés y es Dios cuidando a Moisés de la misma manera que Cristo nació en circunstancias difíciles, pero Dios va protegiendo su plan. Así que si usted se recuerda, Faraón dio una orden, que echaran a todos los niños en el río, ¿se recuerda? Escuche, no solamente se trata de que estas porteras cuidaron a esos bebés cuando Faraón dio esa orden. No solamente se trata de que ellas, las parteras, las mujeres, tenían un buen corazón. No, se trata de la providencia de Dios. Es la providencia de Dios el cual va a llevar a cabo su plan de redención y no hay nada ni nadie que pueda detener ese plan perfecto. Nadie lo va a detener. Nadie lo iba a detener hasta que su hijo dijera consumado es y se levantara de la tumba. Nadie puede derrumbar el plan de redención de nuestro Dios. También vemos que Moisés nació, ya lo mencioné, en tiempos muy difíciles, y lo mismo con el Señor Jesucristo. Vemos que Faraón también mandó a matar a los niños, pero también Herodes había enviado a matar a todos los niños menores de 2 años. Moisés era un pastor, Jesucristo es el pastor. Para ver que Moisés es un pastor, podemos leer Éxodo 3:1. Acuérdense que tiene que estar listo ahí con su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 3, y solamente el versículo 1 comienza diciendo, apacentando Moisés. Ya tenemos que parar. ¿Qué es esto de apacentar? Apacentar tiene que ver con dar pasto. Tiene que ver con el pasto, da pasto. Moisés está dando pasto. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Cristo? Apacienta mis cabras, ¿no, verdad? Apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacienta? Dale pasto, aliméntala. Así que si este versículo está diciendo que Moisés está apacentando, él está alimentando a las ovejas. Él era un pastor. Pero Juan 10:11, muy conocido, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ambos eran pastores. Ambos también tenían una cualidad de carácter muy similar, porque Moisés era manso, Jesucristo también es un ser manso. Eso lo vemos, quizá no lo describe el libro de Éxodo, pero hermanos, recuérdense que Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio pueden verse como resúmenes de la misma historia. Números 12:3 dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Aquí dice sobre la superficie de la tierra. Qué hermoso que la Escritura está diciendo de otra persona que Moisés era un ser muy, pero muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Usted sabe que hay una enorme diferencia a que alguien lo diga de sí mismo, ¿verdad que sí? Yo soy el hombre más humilde de todo Amarillo, pues ya empezamos mal. ¿Sabe que Mateo 11:29 es el único versículo donde se abre el corazón de Cristo? Es el único versículo donde realmente se nos muestra el carácter y se abre literalmente el corazón de Cristo para mostrarnos cómo Él es. Y Él dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Cómo es Él? Dice que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Otra cosa en la que se parece Moisés y Cristo es que Moisés fue enviado ¿para qué, hermanos? Para hacer la misión de un libertador, de un mediador, pero fue rechazado. Cristo también fue rechazado. ¿Dónde vemos el rechazo hacia Moisés? Hermanos, pudiéramos nombrar un montón de citas en todo el libro de Éxodo, porque acuérdense que el pueblo se la pasaba quejándose contra Moisés, pero Hechos 7:39 lo resume. Hechos 7:39 dice, al cual, hablando de Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. También Deuteronomio 9:6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Dios tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, le está hablando a los israelitas, porque pueblo duro de servir eres tú. Están rechazando constantemente la voz de Dios, están desobedeciendo el mandato de Dios constantemente,
Estaban rechazando no solamente a Moisés, sino que directamente estaban rechazando a Dios. Pero usted sabe muy bien que el Verbo se encarnó, que habitó entre nosotros, y Él vino para traer el mensaje de salvación. Y el Cristo decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo rechazaron tanto que lo llevaron hasta la cruz. Yo puedo aprovechar aquí para hacer algo tan sencillo, breve, corto. ¿Vas a continuar rechazando el mensaje del Evangelio? ¿Estás en ese grupo? ¿Estás en ese grupo de los que han rechazado constantemente el mensaje del Evangelio? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Vas a seguir de esa manera? ¿O vas a arrepentirte de tus pecados, someterte a Cristo y a su señorío, confesarle a Él como tu único y suficiente Salvador? Y entiendo, como lo digo cada semana, estamos entre el pueblo de Dios, pero quizá alguien necesite escuchar ese mensaje de salvación. El pueblo estaba rechazando. Ya no rechaces. Necesitas que Cristo sea el Señor y el Rey de tu vida. Ayer en una conferencia que estuvimos, uno de los pastores invitados estaba enfatizando eso. Tú no eres el Rey, y por eso hay ese debate, esa lucha de un no creyente que no quiere entregarse a Cristo porque en su pensamiento él dice: yo soy el Rey. Así que Moisés, hermanos, es una figura de Cristo, pero no es Cristo, ¿verdad? Es una figura de Cristo. Por eso Hebreos dice que Cristo es mayor. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, libertador, salvador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que lo que hemos visto en este libro, hermanos, es que el libro de Éxodo nos muestra nuestra condición, pero la historia no termina ahí. El libro de Éxodo nos está mostrando nuestra redención y Moisés está tipificando eso. Es una sombra de lo que venía, el cual es Cristo encarnado, el Salvador de nuestros pecados. La tercera cosa que quiero mostrarles, hermanos, es que el libro de Éxodo nos muestra, nos revela su carácter. El libro de Éxodo nos revela el carácter de Dios, y cuando hablamos del carácter de Dios, nos referimos a sus atributos. Usted puede encontrar los atributos de Dios en toda la Biblia, y le puedo encargar que haga ese ejercicio. Usted puede estar en Mateo y decir: ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está la santidad de Dios? ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? Pero en el libro de Éxodo, hermanos, es de manera impresionante cuántas veces vemos el carácter de Dios, que fue el punto más difícil para mí. Fue el punto más difícil de resumir. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, un comercial. Fue una semana bien pesadita y cargada. Para los que saben, justo esta semana ya regresé otra vez de mis 2 semanitas de vacaciones del seminario. Cuando se toca seminario con clases, mensaje, la conferencia que fue ayer, yo creo que a ustedes les he mencionado que a mí me gusta mucho repasar mi sermón con un, ¿cómo le dicen? Cronómetro, para ver cuánto voy a durar, y no hice eso, ¿verdad? Así que disculpen si de pronto se me va hasta las 12 de la tarde. Voy a exprimirlo. ¿Cuántos atributos no podemos encontrar en Éxodo? Demasiados, pero veamos algunos nada más. Repito, esa es la tercera lección, que el libro de Éxodo nos está revelando quién es Dios. ¿Sabe por qué eso es bien importante? ¿Se acuerda cuál fue el primer canto que cantamos en esta mañana? Él es el Dios que adoramos. ¿Lo conoces? ¿O será que estamos adorando a un becerro de oro y no al verdadero Dios? Y para conocer a Dios necesitamos leer la Biblia todos los días, porque si no, estamos adorando al Dios que nos hemos fabricado en nuestra mente. Es importantísimo conocer quién es Dios para entonces adorarle. Veamos algunos. La santidad de Dios. En el mismo Éxodo 3, versículos 5 y 6, muy conocido. De hecho, hermanos, no significa que solamente aquí esté la santidad de Dios. Está por todos lados, pero estoy tratando de resumir. La santidad de Dios en Éxodo 3, del 5 al 6, 5 al 6 dice: y dijo: no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Hermanos, si este lugar es santo, no es porque esté muy bonito el templo, no es porque sea un local hermoso, es porque la presencia de Dios está aquí. Es Dios el que realmente cuenta, es Dios el que verdaderamente vale, su presencia es Él es 3 veces santo. El lugar que pisas, dice, tierra santa es. No es el lugar en específico, no esa región pequeña, no porque ese pasto fuera diferente del otro pasto, es la presencia de Dios. Y yo no sé si usted se va a recordar, hermanos, pero en este libro de Éxodo, cada vez que hablamos de la santidad de Dios, dijimos que eso nos debe enseñar varias cosas. Nos debe de enseñar la santidad de Dios, que entonces Él merece toda la reverencia, toda la devoción, todo el temor, pero también me enseña una correcta manera de adorarle. Si yo puedo comprender que Dios es santo, 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 me debería de llevar entonces a un corazón correcto, a una adoración bíblica, a una adoración correcta. No es cualquier cosa, hermanos. No es un Dios de barro, no es un Dios de papel, es el verdadero y único Dios que merece ser en gran manera alabado, exaltado. Esa es la verdadera adoración, la que es en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con la actitud correcta, olvidarnos de todo y un punto de encuentro entre Dios y el ser humano. Eres tú y Él, adorándole con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero ¿qué vemos el día de hoy? ¿Cuál es la burla que vemos el día de hoy, hermanos? Usted sabe muy bien el desorden que hay en muchos lugares. Pasará aquí en amarillo. Usted lo sabe muy bien. Y no todo es malo, hermanos. Yo creo que debo de enfocar y enfatizar también eso de que no todo es malo. Hay que ser justos. A mí el tema de la adoración, yo sé que me emociono y quisiera hablar mucho, pero voy a exprimir aquí. No todo es malo. Dios es santo. Y si Dios es santo, ¿cómo yo voy a responder a esa santidad? ¿Cómo va a ser mi adoración? Todo tu ser, toda tu mente. No es el estilo de música. Hermanos, hemos mencionado algunas ocasiones atrás de que no hay ningún pecado en levantar sus manos. Simplemente crecimos de esa manera. Nosotros los bautistas, que parece como que no, hasta aquí llega mi mano, mira, le hago más y hasta aquí llega, ya no se levanta de más. No es pecado, no lo va a encontrar en la Biblia. Levante sus manos y exprese su adoración a Dios. Búsquelo y no lo va a encontrar. Me encanta ver aquí al hermano Ricardo que está con las 2 manos y bien entrado. Qué bonito que fuéramos así, hermanos. Y yo entiendo que quizá no todos son igual de expresivos, pero espero que usted entienda con el libro de Éxodo y la santidad de Dios. No es pecado que usted levante sus manos, exprese su adoración a un Dios verdadero, con todo su corazón, con todo su ser. Claro que están los extremos, hermanos. Lo hemos hablado bastantes veces. Están los extremos también. Hay muchas cosas que sabemos que no son bíblicas y que solamente los están haciendo por una tradición. Pero dijimos en algún momento, no sé hace cuánto lo dijimos, ¿las emociones son malas o no son malas? Las emociones no son malas cuando están sometidas a la palabra de Dios. Es el intelecto y las emociones unidas para glorificar. Ahí está el conocimiento, el intelecto, pero las emociones. Por supuesto que me debe de emocionar a adorar. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Así que las emociones se van unidas al intelecto porque están sometidas a la palabra de Dios. Así que una vez más, la santidad de Dios me debe de llevar a adorar a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón. Hermanos, Cristo viene por su iglesia, pero Cristo no viene por los bautistas nada más, ¿verdad? ¿Usted cree eso? Cristo no viene nada más por los metodistas, por los presbiterianos o por los pentecosteses. Cristo viene por su iglesia. Aquí tenemos algunas diferencias, pero en Cristo ya se va a llevar unas cuantas sorpresas. Este también, y el otro te va a decir, ¿y tú también qué haces aquí? No, allá, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? La verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento es el que te va a llevar al cielo, no si eres de este tipo o este otro tipo. Otro atributo, mire cuántas hojas me estoy brincando, estoy siendo muy compasivo de ustedes.
un atributo que no es muy usual, una palabra que no es muy conocida, que es la aceidad de Dios. Algunos se recuerdan la aceidad de Dios. Yo leí un pasaje bíblico hace un momento, vaya a Éxodo capítulo 3 nuevamente, pero ahora váyase al versículo 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Dios está revelando ante Moisés y en el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Sí sabe dónde estoy, hermanos? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Cuando Dios le dice a Moisés, diles, yo soy el que soy, ahí Dios está revelando su verdadero nombre. Lo conocemos de distintas maneras, pero aquí Él está revelando su nombre, y su nombre, yo soy el que soy, nos está hablando de ese atributo un poquito desconocido que es la aceidad de Dios. Dios está mostrando un atributo que significa, ¿qué significa la aceidad de Dios? Significa, si se recuerdan, que Dios es autosuficiente y que Dios es autoexistente. Un teólogo que ya no está entre nosotros, J.I. Parker, dijo, este nombre no es una descripción de Dios, sino simplemente una declaración de su existencia autónoma y de su eternidad inmutable, de manera que recordamos que Él tiene vida en sí mismo y que lo que es ahora lo es eternamente. O sea que si Dios es todopoderoso, Él es eternamente todopoderoso. Si Dios es un Dios de ira, Él es un Dios que tiene ira por siempre. Si un Dios amoroso, Él es eternamente amoroso. Si Él es misericordioso, Él es eternamente misericordioso. Él no puede cambiar en su carácter. Así que, una vez más, aquí estamos viendo un atributo donde Dios está revelando a Moisés y a nosotros. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que yo soy el que soy, eso significa la aceidad de Dios. ¿Qué dijimos que significa la aceidad de Dios? Él es autosuficiente, Él es autoexistente. Veamos estas dos frasecitas de una manera bien resumida. Primero, Él es autoexistente. Eso significa simplemente, hermanos, que Él existe por sí solo. Usted y yo fuimos creados, pero Dios no fue creado. La Biblia ni siquiera se envuelve en probarnos que Dios existe. No va a encontrar un versículo que diga, pero Dios sí existe por esto, no. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio, ¿cuál es la otra palabrita? Creó. Ya te está mostrando a Dios como el creador. Pero nosotros sabemos que Dios no ha sido creado. Así que Él es el creador. Él existe desde siempre. Por eso Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Ya lo dijimos, el que hacía milagros puede hacer milagros hoy y siempre. Él no cambia. Pero en segundo lugar dijimos que Él es autosuficiente. ¿Qué significa que Dios es autosuficiente? Que Él no depende de otras fuentes. Él no depende de otros seres. Él no compite con otros dioses. La Biblia dice que hay dioses falsos hechos de barro, de madera. Él no tiene que competir con otros dioses porque Él está por encima de todos los dioses. Él está por encima de los señores. Por eso Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Usted y yo tenemos necesidades, Él no tiene ninguna necesidad. Usted y yo tenemos que pedir cuentas, Dios no tiene que pedir cuentas. Cuando fallamos, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos de pedir perdón? Bueno, Dios no necesita pedir perdón porque nunca se equivoca. Cuando Pablo miró los templos griegos y las grandes murallas y cómo se jactaban de sus construcciones y se jactaban de sus muros, Pablo les dijo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Lo dice como si necesitase de algo, pues Él es el quien da vida y aliento a todas las cosas.
Él no depende de otras fuentes. Nada le puede dar vida a Dios. Nada puede sostener a Dios. Es más, ni el universo puede sostener a Dios. Por eso, hermanos, la encarnación de Cristo siempre lo vamos a ver como un misterio. Entendemos humanamente ciertas cosas, pero nuestra mente es muy pequeña para poder entender el misterio de la encarnación de Cristo. Porque es Dios encarnado, es Dios aquí en el universo cuando nada puede sostener la presencia de nuestro Dios. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Habla de Cristo, pero creemos en un Dios trino, ¿verdad que sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Realmente es la Trinidad aquí. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Dios. Otro atributo que podemos ver en el libro de Éxodo, hermanos, otra manera en la que Dios se está revelando es a través de su fidelidad. Podemos ver su fidelidad en muchas partes en Éxodo, pero vaya a Éxodo 6, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuento 1, 2, 3 y todos dicen gloria a Dios. 1, 2, 3. Están despiertos, están despiertos. Éxodo 6, mire lo que dice el versículo 1 y 2. Jehová respondió a Moisés, ahora verás que lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Antes de avanzar, voy a molestar. Si alguien pudiera buscarme un botecito de agua, no sé si en el salón hay. Ahora sí ya mi voz como que ya empezó a disminuir poquito a poquito. Eso nos pasa por hablar mucho a los pastores. Alguien puede preguntarse, pero si yo no veo la fidelidad aquí, ¿cómo que el versículo 1 y 2 está mostrándome la fidelidad? A ver, busquémoslo con una lupa. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Cómo está revelándose Dios aquí? Ya habíamos dicho el nombre de Dios, pero hermanos, Dios se había revelado de diferentes maneras desde el Génesis. Si vamos siguiendo toda la historia, hermanos, Dios se va revelando de diferentes maneras y gradualmente. Como que ahora llegó un punto en el que va a decir, ahora van a conocer al gran yo soy. Conocían cierta parte de mí, conocían a Elohim, conocían al Shaddai. Ahora van a conocer de lo que es capaz tu Dios. Por eso el versículo 3 dice ahí mismo, Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aunque unos capítulos anteriormente ya se había mostrado así a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. ¿Qué significa lo que está diciendo el versículo 3, hermanos? ¿Cómo que no se había dado a conocer si parece que nuestros antepasados ya le conocían? ¿Qué es esto de que no me he dado a conocer? Escuche aquí, hermanos, lo que Dios está diciendo es esto. Las personas anteriores conocieron, sí, al Dios poderoso, al Shaddai. Sí, las personas anteriores conocieron a ese Dios que le hizo un pacto a Abraham. Pero ahora ustedes van a conocer no solamente al Dios que hace un pacto, sino al Dios que cumple un pacto, al Dios que es fiel a un pacto. Puede ver ahora la fidelidad de Dios, no solamente alguien que hace un pacto, alguien que es fiel a un pacto. ¿Usted cree que Dios es fiel a sus promesas? ¿Usted cree que Dios es fiel a sus pactos? Gracias, hermano. Por supuesto que Él es fiel a sus pactos. Y aquí es donde, hermanos, una vez más vemos lo quebrado que está el mundo, lo mal que somos, los pecadores que somos, porque el pueblo de Israel rompió tantas veces el pacto, así como usted y yo lo rompemos, pero Él continúa siendo fiel. Nunca vemos a Dios rompiendo el hilo de la historia en el libro de Éxodo, que Él dijera, ok, hasta aquí.
Tenía un plan de redención, pero hasta aquí es suficiente. No, nos aguanta. Capítulo 7, 8, 9, 10, hasta aquí. No, ahora sí hasta aquí no. Nada va rompiendo la providencia de Dios que va a llevar hasta que Cristo diga consumado es y se ha levantado de la tumba. Nada va a romper ese plan de redención. Esa es la fidelidad de Dios. Se había mostrado de cierta manera, pero ahora está diciendo, ahora me van a conocer. Ahora van a saber de lo que es capaz su Dios. Ahora van a conocer al Dios que es fiel a ese pacto. Aquí se está revelando la fidelidad de Dios. Ahora Faraón me va a conocer. Ahora el pueblo egipcio me va a conocer. Cómo yo voy a obrar a favor de mi pueblo. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, dice Dios, a mi poder, para que ustedes sigan caminando y experimenten la historia de redención que ya está escrita para todos ustedes. Eso se llama fidelidad. ¿Por qué no reflexionar en qué tan infieles le somos a Dios? ¿Puedes reflexionar en eso por un momento? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? El pueblo de Israel ya miró la perfección de Dios, quizá en formas que usted y yo no lo hemos visto, como cuando se abrió el mar rojo. ¡Qué impresionante! El pueblo de Israel ha visto milagros impresionantes. Y aun cuando miró la perfección de Dios, se atrevió a darle la espalda al verdadero Dios. Yo recuerdo que hace unos meses yo mencioné una ilustración del pastor Sugel Michelén que no me acuerdo muy bien, la estoy parafraseando, pero él decía que eso sería como cuando un hombre está siendo infiel en la misma cama, donde ha tenido intimidad con su esposa, con otra mujer, y atreverse a colocar el nombre de la persona. Un caso muy fuerte de adulterio. Así de terrible es la condición de este pueblo, que conociendo el nombre del verdadero Dios es como que está escribiendo el nombre de otros dioses falsos. Eso es cometer adulterio delante de la santidad del justo y verdadero Dios. Una vez más, hermanos, Israel ha visto la fidelidad de Dios, pero está fallando. Está fallando. Versículo 1 nuevamente, Éxodo 6:1. Ahora verás lo que haré a Faraón. Ahora verás de lo que soy capaz. ¿Sabe por qué Dios está diciendo eso? Porque ya se aproximan las 10 plagas. ¿Ya fue suficiente? Acuérdense que Dios está moviendo a Faraón también. Dios está usando a Faraón. Dios lo tiene absolutamente todo controlado. Nada se escapa de sus manos. No son las decisiones de los hombres. Él va controlando absolutamente toda la historia. Y está diciendo, ahora van a conocerme y van a venir las plagas. ¿Cuántas plagas, hermanos? 3. Bien, nada más a ver si 10 plagas. 10 plagas. 10 plagas que están luchando contra cada uno de esos dioses falsos paganos que tenían los egipcios. Es una muestra de decir, hermanos, Dios es el Dios de los dioses. Nuestro Dios con D minúscula está por encima con todos los dioses con D minúscula. Él venció sobre todos ellos. Pudiéramos ver muchos más atributos, pero vamos a la lección 4. Dios revela su ley. El libro de Éxodo me muestra cómo Dios revela su ley. Y yo sé que cuando hablamos de ley, hablamos de cientos de leyes, pero están comprimidas en los 10 mandamientos que vimos en el capítulo 20 de Éxodo. Dios nos revela su ley. Voy a hacer otro comercial, otro paréntesis. Hermanos, recuerde que todas esas predicaciones quedaron en YouTube, gracias a Ricardo y todo el trabajo que hace ahí con nuestra página del YouTube. Cuando apenas la sacamos, esa página estábamos un poquito bien y ya de repente como que se nos ha olvidado y ya se fue otra vez para abajo. Como quisiera, hermanos, casi suplicarle, porque de pronto alguno se perdió uno que otro sermón. Ojalá pudiera ir a YouTube, la página que se llama Iglesia Paramount en español, y no solamente ver la serie de Éxodo, ojalá que pueda buscar a la sección donde dice los 10 mandamientos, porque estábamos muy equivocados. Pensábamos que más o menos la podíamos librar, pensábamos que cumplíamos más o menos los 10 mandamientos. Yo espero, hermanos, que después de haber estudiado los 10 mandamientos en su contexto, no solamente la letra, se recuerda, no solamente la letra de la ley,
sino todo el contenido y el estándar alto que Cristo agregó a la ley. Oísteis que fue dicho esto, pero esto. Yo de verdad espero, hermanos, que no tenga ninguna duda de la depravación total del hombre. No hay ningún ser en el mundo que pueda ser bueno delante de Dios cuando se trata de salvación. Él es un Dios santo y delante de la santidad todos somos pecadores depravados totalmente. Y si no lo puedes ver en la ley, ya no sé de qué manera lo puedes ver. Está en toda la Biblia, pero la ley te lo está mostrando de una manera bien literal. Y si se perdió uno de esos 10 sermones, vaya a buscarlos. La ley de Dios. Hemos fallado. Ahora, no sé si le va a sonar raro, pero uno de mis sermones favoritos fue el del becerro de oro. ¿Usted cree? El becerro de oro, que tiene poquito que lo estuvimos hablando. Ahora, no me voy a poner a hablar de los 10 mandamientos, no hay tiempo, pero quería resaltar algo. Nosotros dijimos que nos hemos construido infinidad de becerros de oro. Y decimos, qué pecadores el pueblo de Israel, no están viendo a este Dios tan perfecto y santo. Allá estuviéramos nosotros también poniéndole adornitos a nuestros becerros, y aquí los tenemos en nuestra mente. Hay muchos becerros que estamos adorando. Así que, hermanos, mire cómo se relaciona esto con el tema de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios nos está revelando qué tan santo es Dios y qué tan pecadores somos. Nos está revelando el carácter justo de Dios. Hermanos, esos 10 mandamientos, que les repito, vuélvalos a ver, nos está marcando la justicia de Dios, y la justicia de Dios se tiene que cumplir sí o sí. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, pero usted y yo no podemos. Por eso, ¿quién vino a cumplir eso? Cristo satisfizo la justicia y la ira de Dios. Si de pronto Dios nos enviara al infierno, hermanos, Él no es injusto. Él es justo porque su justicia se tiene que cumplir. Pero gloria a Dios que también ha derramado su gracia. La historia de redención no terminó ahí. Él ha derramado su gracia. Ahora, si bien alguien dijera, pero es que ya no estamos bajo la ley. Tiene razón, ya no estamos bajo la ley. Pero aunque ya no estamos bajo la ley, hermanos, dijimos que los 10 mandamientos deben de ser vistos como un tipo de estándar de nuestra vida. Sí, debes de ver los 10 mandamientos como un estándar para tu comportamiento y tu modelo de santidad. Cuando tú le preguntas a alguien en la calle y le preguntas, ¿tú eres una buena persona? ¿Sabe por qué todos te dicen que sí? No son creyentes, porque no, yo soy una buena persona. Es que ¿saben con quién se están comparando? Con Hitler. Y ese tipo de personas, pues así dijera Kiko, qué chiste. Se están comparando con Hitler. Pero ¿qué tal si nosotros nos comparamos con el estándar de la moral, la ley moral de Dios? ¿Qué tal si nos comparamos con los 10 mandamientos? ¿Se acuerda que íbamos haciendo check? ¿Tienes otros dioses? ¿Has fabricado otras imágenes? ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez alguien deshonró a sus padres? ¿Mentiste, robaste? ¿Has levantado un falso testimonio? ¿Has matado a alguien? No, yo no he matado a alguien. ¿Qué dijo Cristo? Te enojaste con tu hermano, ya mataste a alguien. Nadie se escapa de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si nos comparamos con el modelo de vida de Cristo? Se recuerda que dijimos que Cristo no solamente vino a morir por nosotros, no, Cristo vino a vivir por nosotros también. Por algunos años estuvo aquí mostrando el modelo que Él espera de nosotros. Ay, no, pastor, eso está muy difícil. No, ya no la puso muy difícil. ¿Cómo resumió Cristo la ley? Vaya conmigo a Mateo 22. Esta debe de ser más fácil, hermanos. Unos poquitos versículos, 2 mandamientos. Aquí nos vamos a sacar un 10 o no. Mateo 22, 36. Le preguntan a Cristo para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, Cristo los está resumiendo porque, repito,
Nadie va a cumplir la ley a la perfección. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero sí debes de mirar la ley como un estándar de vida, como el estándar de santidad que se espera de nosotros. Pregúntate hoy, ¿cómo estás? Individualmente, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te consideras delante de la ley de Dios? ¿Cómo te consideras delante de este resumen que Cristo acaba de hacer? Dice, amarás al Señor tu Dios. Ya tenemos que hacer una pausa porque dice Señor. ¿Qué significa Señor? Él es tu amo, tu dueño, y por lo tanto te tienes que someter a la perfección. ¿Te has sometido a Él totalmente? Luego dice que hay que amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Un amor que está por encima de todas las cosas porque nada puede tomar su lugar. ¿Lo estamos haciendo así? Pensé que era sencillo, como Cristo lo resumió. Y luego dice, habla del prójimo, el hermano, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De la misma manera que amas a Dios, amas a tu hermano, y alguien va a decir, no, pues mejor ya ni le sigamos. Hasta ahí. Porque si no amas al hermano a quien puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? ¿Cómo nos va, hermanos, cuando Dios revela su ley? Hermanos, el mensaje de nuestra condición y la redención está repetido muchas veces. Ya habíamos hablado de eso, pero otra vez aquí está. No nos deja, nos está sacudiendo. Delante de la ley moral de Dios estamos fritos, muertos. Pero el último mensaje, el último punto es que el Éxodo nos muestra o nos apunta a Cristo. El Éxodo nos apunta a Cristo. Y Cristo nos va a mostrar que Él no ha terminado con nosotros. No sé si está ahí el punto número 5 o no lo subí o me lo brinqué. Ahí está. ¿Cuántos minutos llevo hablando, hermanos? ¿10? ¿15? ¿Alguien da más? Éxodo nos muestra y nos apunta a Cristo. Ya casi, hermano. Ya es bien resumido aquí. Es como si en palabras de niños entendibles Cristo nos estuviera diciendo, hermanos, ustedes me han sido infieles, pero yo continúo fiel a lo largo de toda la Biblia. Y aquí ya van a empezar a sonar más conocidos los temas porque ya estamos resumiendo temas muy recientes de estas semanas. Y estuvimos estudiando el tabernáculo y dijimos que todo eso apunta a Cristo Jesús. Solamente dos cositas, hermanos. Veamos a Cristo como nuestro tabernáculo y veamos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Sumamente resumido. Cristo es nuestro tabernáculo y usted puede anotar el versículo que vimos, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Perdón, era Juan 1:14, lo apunté mal. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya dijimos que la palabra habitar significa que Él puso su morada. Él acampó, así como usted va a las montañas y se lleva una tiendita y la pone firme en la tierra. Cristo acampó en nosotros, Él habitó en nosotros. Significa que Él plantó morada y acampó. Éxodo 25, versículo 8 dice que Dios le dijo a Moisés, constrúyanme un santuario, constrúyanme un tabernáculo para que yo habite en ustedes. Y hermanos, ¿para qué se encarnó Jesucristo? ¿Para qué se encarnó Cristo? Respuesta corta: para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. También 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no habla de una riqueza material. Dice Efesios que nuestras bendiciones son espirituales, en los lugares celestes. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro mayor regalo. Cristo es esa sorpresa, Cristo es ese regalo que se va abriendo para nosotros. No hay mayor esperanza que esa. Si Cristo ya hizo su tabernáculo aquí, estamos seguros. Pareciera como que si quisiera que le hagan así, iban a ver un tabernáculo si estás en Cristo. Es como tu ticket.
para ir al cielo. Si tienes ese tabernáculo aquí, la entrada al último tabernáculo está abierto para ti. Nuestra mejor vida no está aquí, ¿verdad? Usted lo sabe, lo dijimos, ¿se recuerda? No le haga caso a Joel Austin, su mejor vida no está aquí. ¿Dónde está nuestra mejor vida? En el cielo. Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién está esperando a Cristo que venga por su iglesia? Él viene por nosotros. Así que una vez más, en Éxodo dice, habitaré entre ustedes. Juan 1:14 dice que Él habitó entre nosotros, y son palabras bien parecidas. La palabra griega que se está utilizando en Juan 1:14 y la palabra hebrea en Éxodo 25:8 son bien similares. Es el mismo concepto. Dios quiere habitar entre nosotros. Ábrele tu corazón al Señor. Así que Él es nuestro tabernáculo, pero también Él es el gran sumo sacerdote. Si yo preguntara, hermanos, ¿cuál es el mensaje de todo el tabernáculo? Yo creo que pudiéramos tener buenas respuestas, varias respuestas buenas. ¿Alguien se recuerda cuál fue el nombre de nuestra serie que duramos un año estudiando? Claro, estamos estudiando el libro de Éxodo, pero la serie decía Éxodo y una cosita abajo. Mira, nadie pone atención. Tuvieron un año mirando eso ahí. Éxodo, el Dios Redentor. Mira, ya le ganaron. El Dios Redentor. Dios está mostrando su redención incluso en el tabernáculo. Ahí está mostrando la redención. ¿Quiénes podían entrar en el tabernáculo? Los sacerdotes. Y teníamos el sacerdote y luego el sumo sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo. ¿Qué pasaba si entraba alguien que no debía de haber entrado? Se llamaba. ¿Quién es el único camino al Padre? Cristo. No hay otro camino al Padre. Así como solamente ese sumo sacerdote podía entrar ahí al lugar santísimo, solo Cristo salva. ¿Usted lo cree? Solo Cristo salva. Voy a hacer la última lectura, hermanos. Fuertes, firmes. Yo sé que están temblando de hambre, pero hermanos, ya estoy a punto de acabar. Ya es la última hoja, miren, no miento. Voy a poner esto aquí por si alguien no me cree. Ya es la última, tranquilos, no se vayan. Mateo 26, ya voy a acabar. Mateo 26, para que veamos cómo eran los sacerdotes en el tiempo de Jesucristo. Mateo 26, mira lo que dice el versículo 59. Creo que puse una diferente versión aquí, lo voy a leer de la pantalla. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Obviamente Él es perfecto, es Dios. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada a esto? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Era hasta el versículo 65, no sé si ya terminé, ¿ese es? Bueno. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Creo, no sé si esa no era la Reina Valera, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ok. Bueno, dijimos que ya había obviamente sacerdotes en el tiempo de Cristo, por supuesto, por toda la historia había sacerdotes, desde el tiempo del tabernáculo ha habido sacerdotes y Cristo está lidiando con estos. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Una pregunta que constantemente le estaban haciendo, si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿quién te crees tú? ¿De dónde salió este? No recuerdo que en el concilio hayamos hablado para nombrarlo sacerdote. ¿Quién se cree esta persona? ¿Cómo podemos responder a eso? ¿Quién se cree Cristo? ¿Quién se cree Cristo? La respuesta está en Hebreos 4:14, que va a ser un argumento en contra de lo que estamos viendo aquí. Usted lo conoce. Hebreos 4:14 dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Cristo es no solamente sacerdote, no solamente el sumo sacerdote, Él es el gran sumo sacerdote. La palabra sumo simplemente significa grande, significa superior, significa mayor. Todo el tema central del libro de Hebreos es eso, de que Cristo está por encima, de que Cristo es mayor. Así que es un hermoso mensaje para nosotros, hermanos. Cristo no solamente es sacerdote, no solamente es gran sacerdote, es como si dijéramos, Él es el gran sacerdote, doblemente grande. Él es el sumo sacerdote, Él es el superior sacerdote. ¿Y de qué nos ayuda eso, hermanos? ¿Cuál era la tarea del sacerdote, el sumo sacerdote? Interceder por los pecados del pueblo. ¿Quién puede interceder por nuestros pecados? Solamente Cristo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Cristo. ¿Quién se puede meter ahí, entrar ahí delante del Padre para justificarnos? Solamente Cristo. Hermanos, nadie más salva, solo Cristo salva. Así que voy a concluir, puede cerrar sus ojos e incluso pueden ponerse de pie y si puede pasar el grupo para que empieces a meditar en esto. Ya no vamos a ir. Acabamos de decir que Cristo es el único que puede interceder por pecadores. Yo quiero que tú entiendas, si alguien está escuchando, mirando, que solo Cristo puede interceder por tus pecados. ¿Dejarás de luchar solo? ¿Dejarás tu vida pasada para entregarte a Él? ¿Vas a reconocer que has estado luchando contigo mismo y con tus propias fuerzas y que ya no puedes más? ¿Vas a reconocer que buscas paz y buscas paz y buscas paz y no la encuentras? ¿Reconocerás hoy que eres un pecador? Esa es la clave que siempre repetimos, hermanos, repetir y repetir. Soy pecador. Soy pecador. Ahí está la diferencia entre una conversión genuina y una que no es genuina. La persona se tiene que arrepentir de sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Mientras estás con tus ojos cerrados, quiero que tú te preguntes, ¿cómo fue de bendición el libro de Éxodo para ti? Que subimos por un año completo. Reflexiona cómo fue de bendición el libro de Éxodo para ti. ¿Cómo vamos a responder al mensaje de Dios para nosotros hasta a través del libro de Éxodo? Lo repito, ¿cómo vamos a responder al mensaje de Dios para con nosotros a través del libro de Éxodo? Hemos visto que somos pecadores. Gloria al Señor, que Él envió a su Hijo, Jesucristo, como propiciación por nosotros los pecadores. Llévate este mensaje, hermanos, de que Cristo habita en nuestros corazones. Si Él ya hizo su tabernáculo, si Él ya plantó su tabernáculo, tú estás asegurado en Cristo, porque Él envió el Espíritu Santo para ser sellados hasta el día de nuestra plena redención. Tú estás aquí parado en este momento con tus ojos cerrados. Solo voy a pedirte una cosa final. Agradece al Señor porque además de estar en esa condición, la redención llegó a tu vida. ¿Y sabes qué? Si la redención llegó a tu vida, entonces tu mejor vida está en el cielo. Cristo viene por su iglesia. Cristo volverá y esa va a ser la palabra final del día de hoy, el canto final del día de hoy, que Cristo va a volver por esa iglesia. Cristo va a volver por ese pueblo que estuvo esclavizado, pero que entonces encontró redención, no en Moisés, sino en Cristo Jesús. Cristo volverá. Todos con sus ojos cerrados pueden comenzar a orar y hacer énfasis en la venida de nuestro Redentor. Nuestro Redentor viene por su iglesia.